es evidente para todos que hoy día la normativa que tenemos en materia de armas no funciona. No está de acuerdo a lo que estamos viviendo. Hoy día estamos viendo acá cómo se importan pistolas que no son pistolas de calibre, sino que son pistolas que se modifican para llenarse con pólvora y convertirse después entonces en pistolas que ocasionan el mismo daño. Hemos visto las mal llamadas balas locas, porque no existen balas locas, lo que existen son personas que disparan y terminan ocasionando daño o incluso la vida, costando la vida de las personas. No podemos como Estado seguir permitiéndonos este tipo de situaciones y eso requiere una normativa y por lo tanto es urgente que la ley de armas que lleva tramitándose en el Congreso, comenzó el año 2007, se modificó en un acuerdo transversal el año 2018 y todavía no está vigente. Necesitamos ADN balístico, necesitamos capacidad fiscalizadora, no solamente carabineros de la PDI, necesitamos una normativa que esté a la altura de lo que estamos viviendo y eso resulta evidente y por lo tanto no existen más excusas, empecemos o terminemos de trabajar y pongamos a disposición de nuestra sociedad, que es lo que nos está pidiendo hoy día, una normativa que está a la altura de la violencia que estamos viendo. Es aquí cuando a uno le da rabia. Sí. A uno le da rabia porque, Fernanda, tú has venido muchas veces a lo largo de los últimos años a nuestro programa y esto lo hemos hablado, el descontrol que hay con armas en nuestro país todas estas veces. Entonces uno puede entender cómo una ley que esté a la altura de lo que está pasando hoy día realmente en nuestro país se pueda demorar tantos años para ver la luz. Antes veíamos un decomiso en San Antonio de un contrabando de armas y nos llamaba la atención. Hoy día ya es como pan de cada día. Entonces, sí, bueno, ahí es cuando uno le da rabia y dice, ¿por qué nunca hubo un interés real de frenar la cantidad de armas que estaban ingresando a nuestro país? Se hizo la operación Texas, que traían desde Estados Unidos a través de desarmadas armas en autos que importaban. Se han hecho una que otra operación, pero la verdad es que la cantidad de armas y armas de guerra que hay hoy día en las calles de nuestro país es abismante. Bueno, la agenda de seguridad del gobierno está compuesta por 11 proyectos de ley. Si no me equivoco, habría que chequear el dato preciso, no lo tengo a mano, pero entiendo que son 11 o 12, de los cuales lamentablemente ninguno hoy día es ley de la República. Están en distintas etapas de tramitación legislativa. Uno de esos proyectos tiene que ver con una modernización de la ley de control de armas, que, como decía la subsecretaria, generaba divisiones en el año 2007, luego se llegó a un acuerdo el año 2018, hubo además una campaña, recuerdo, de la subsecretaría del Interior cuando el subsecretario era Mahmoud Alewi durante el gobierno Bachelet para que uno pudiese devolver las armas, una devolución de armas y el Estado pudiese sacar de circulación armas no inscritas o que tenían, digamos, algún tipo de mala utilización. Pero nada de eso parece haber funcionado. El gobierno dice, esto lo pongo en contexto y luego ustedes lo discuten, pero el gobierno insiste en que aquí hay una suerte como de manipulación política, de que la oposición no quiere mejorar ni avanzar en materia de seguridad y ha obstaculizado, digamos, la tramitación de 11 proyectos de ley. 11 proyectos de ley. Pero por otra parte, la oposición dice que esto no se soluciona solamente a través de legalismos que se requieren, o sea, que el Ejecutivo tiene muchas herramientas para perfeccionar, sin pasar por el Congreso necesariamente, una serie de disposiciones que hoy día están vigentes, pero que no se usan de la manera como deberían usarse. Yo no lo sé, digamos, uno se confunde, porque la verdad es que cuesta creer, y lo digo más desde la vereda ciudadana que periodística, que alguien se pueda oponer o que alguien pueda obstruir el camino a la paz social. No lo puedo entender, no me cabe en la cabeza, no sé, no puedo creer que haya un sector político tan mezquino, tan egoísta, tan miserable, que utilice la seguridad de los chilenos como una suerte de moneda de cambio político o que lo use como capital electoral para una futura elección. No lo puedo creer, a lo mejor estoy siendo ingenuo. Pero no lo puedo creer. Tienes razón, porque aquí están las víctimas. Las estamos mostrando. O sea, pero también creo que, o sea, toda la razón con lo que dice José Antonio, pero me parece muy iluso pensar que una ley, que además, bueno, lo de menos es que lleve durmiendo 13 años en el Congreso, claro, pero que una ley por sí sola va a ser el cambio que Chile necesita. Claro. O sea, para eso necesitamos que vaya consigo una modernización de la policía. Es necesario, o sea,
el que quiera pensar que no necesitamos a las policías está muy mal. Pero necesitamos a una policía preparada, que realice un control como corresponde, porque son ellos los que tienen que identificar, no es trabajo de los vecinos identificar quién es la persona que percutó esa bala loca, esa mal llamada bala loca. No le corresponde a los vecinos investigar quién cometió tal o cual crimen. Necesitamos policías preparadas, que valga la pena lo que gasta una policía, que se prepare, que tenga un sector de inteligencia. No puede ser que el mismo carabinero que atiende en la comisaría sea el que se pone el traje antibalas y salga a repeler una marcha, a reprimir o a ver los temas de narcotráfico en las poblaciones. No es posible. Necesitamos gente preparada. Y eso no lo puede hacer ni la alcaldesa ni los vecinos, porque no es lo que les corresponde. Esto tiene que venir desde el gobierno, desde el Ministerio del Interior. O sea, yo creo que este gobierno se va a ir y no va a hacer nada. Sí, eso es algo, a ver, yo lo dije cuando pasó el caso Fernanda Maciel y recién me empecé a involucrar en ese caso casi 2 años atrás. Acá no hay preparación. Entonces, podemos tener 80.000 millones de carabineros o PDI, pero si no tienen la preparación o la base para poder ser un buen policía y las herramientas, por supuesto, pueden tener la voluntad más grande del mundo, pero también hay que tener esa preparación. Y lo más importante acá que yo veo, porque concuerdo con José, hay muchos proyectos de ley que están durmiendo en el Parlamento, pero hay que ver qué calidad tienen esos proyectos de ley y por algo nos han aprobado, porque eso es un punto muy importante, porque quizás qué cosas mandaron y recién hay que acomodarlos, ver si es real o sean no. reales, porque muchas veces aprueban proyectos de ley, los convierten en ley, pero después no hay plata para fiscalizar exactamente esos proyectos. Entonces hay otro factor súper importante, porque aquí estamos hablando que hay una el ministro del Interior, viendo la estructura general del Estado, el ministro del Interior se tiene que preocupar de toda la parte interna política y además tiene que ver todo el tema de seguridad interior también del Estado. No puede ser una persona. Necesariamente, y es imperioso que el presidente, si quiere hacer algo y quiere demostrar que tiene las ganas de hacer algo, tiene que crear el Ministerio de Seguridad, y para eso no tiene que preguntar al Congreso. Se tiene que crear el Ministerio de Seguridad lo antes posible. Dentro de ese Ministerio de Seguridad tiene que estar la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero también tiene que haber una Subsecretaría de Investigación del Delito, que es diferente a la prevención. No puede estar la persona que previene investigando. Él ya no previno y por algo se comete el delito. Pero ahí no entra el Ministerio Público, Carlos. Es que tiene que ver las políticas de investigación, capacitación en investigación, la policía de investigaciones, los laboratorios, este famoso ADN de balístico que quieren crear, que aquí le ponen nombre como... No sé, de verdad, no sé quiénes son los asesores o cómo están tomando o de dónde sacan esos nombres, porque los nombres están estandarizados y esto existe en muchas partes del mundo. O sea, aquí no estamos descubriendo la pólvora. Lo que pasa es que hay que traer esa pólvora y usarla en el país y aplicarla como corresponde en el país. Entonces, aquí hay mucha gente, muchas veces que me ha tocado ver proyectos de ley que se quiere beneficiar con un proyecto, pero no es así. El beneficiario tiene que ser la comunidad. Y aquí, creando esa subsecretaría de investigación, van a estar toda la parte investigativa que necesitamos. Inteligencia, recursos, elementos tecnológicos. La otra vez lo traje, estuvimos hablando en el Mentiras Verdaderas, y mostré los equipos que traje para resolver el caso de Fernanda Maciel. Y son equipos que están al alcance de las policías y los pueden comprar y pueden tener uno por región, incluso porque no son equipos caros, son asequibles, pero la policía no los tiene. ¿Cómo es posible que un privado tenga eso y las policías de nuestro país no tengan esos elementos? Hablamos hace casi 2 años de un GPR para buscar personas enterradas. Han pasado 2 años. Todavía nadie compra eso, ni el Ministerio Público, ni la policía, ni el Ministerio del Interior. Entonces, yo entiendo y me pongo en los zapatos del Ministro del Interior, que a lo mejor tiene todas las ganas de hacer las cosas, pero es imposible porque tiene tantas cosas que ver, pero sí hay que dividir, hay que quitar el trabajo. Es lo mismo que pasa con los carabineros. La modernización que tiene que tener Carabineros es también restarle
funciones que ya no van con el siglo XXI. No es posible que un carabinero esté haciendo tránsito a la salida de un colegio. Eso lo puede hacer perfectamente un inspector municipal dándole las herramientas para que él lo haga. Y para eso está. El carabinero está para evitar las cosas que vimos ahora en el barrio Meix, para hacer investigación, para estar en control de orden público, etcétera. Pero hay funciones que Carabineros ya no tiene que hacer, que a lo mejor en el año 27, en el año 40, 1940, no estamos hablando del 2040, a lo mejor eran útiles para hacer, pero ya estamos en el casi en el 2021. Hay funciones que no pueden estar. El mismo uniforme de los carabineros. Los carabineros, ustedes han corrido, generales, sí, o alguien de la autoridad, ¿ha corrido alguna vez con zapatos de suela detrás de un delincuente que anda con zapatillas de última generación? Es imposible. Ya se andan nuestros carabineros en la calle. No puede ser. Entonces, si nos creemos los jaguares, si queremos una modernización, empecemos desde las bases. Educación, prevención, investigación, pues las policías modernas previenen e investigan, no es que solamente cumplan una función, si no, no sirve. Entonces, es un todo que tenemos que, es para sentarse y hablar largamente. ¿Pero qué hacemos por mientras? Eso es lo que me preocupa a mí, Carlos. El presidente se puede sentar y ordenar las cosas. Es que yo creo que es el momento de ordenar la casa. Tiene que hacerlo, tiene que empezar a trabajar y tiene que hacer. Se tiene que sentar el ministro del Interior y con, ni siquiera la subsecretaria, el ministro del Interior con el general director, el director general de la Policía de Investigaciones, y ordenar, y el encargado militar de las compras de armas de fuego, y firmar un convenio, y eso es todo. Y ahí ya tienen su ADN balístico, que se pase la información de una policía a otra, que se haga estas pruebas balísticas cuando se importan las armas, para que quede esta huella de ADN, o el ADN balístico, y queda registrado y queda en las bases de datos de ambas policías, y se acabó. No hay que esperar una ley, porque la ley quizás cuánto tiempo va a tardar. Y cuando salga va a estar obsoleta. Es que a eso voy. Y la necesidad de los vecinos, no solo de La Pintana, de distintas comunas a lo largo de nuestro país, es hoy día. Es ahora donde se está muriendo gente que no tiene absolutamente nada que ver con estas rencillas.